Ensayo: concretar nuevas victorias junto al maestro. El mentor pide a sus discípulos que hagan realidad el Kosen Rufu, maestro y discípulo que en unión espiritual conquistan victoria tras victoria. Mi maestro Yosei Toda, segundo presidente de la Soka Gakkai, me dijo una vez: el budismo enseña que todos los fenómenos son manifestaciones de la ley budista. Me propongo instruirte para que puedas abordar con soltura sobre cualquier tópico con los principales líderes y personalidades del mundo. Me transmitió estas palabras durante una de las clases particulares que yo tomaba con él, aquel proceso de aprendizaje que afectuosamente denomino la Universidad Toda. Esta primavera habré recibido más de 250 títulos académicos de universidades e institutos del mundo. Esto se debe íntegramente a la capacitación que recibí del maestro Toda. Por mi parte, dedico todos estos reconocimientos a mi mentor y los comparto con mis compañeros de fe de todo el globo. Han pasado 51 años desde la muerte del maestro Toda. Hoy el estandarte de la Soka flamea bien alto, como esperanza de toda la humanidad. El maestro Toda falleció serenamente en abril de 1958, luego de haber cumplido su gran misión por el Kosen Rufu hasta el final de su vida. Fue un conductor monumental del movimiento por el Kosen Rufu, cuyo propósito y esencia es hacer posible la paz. En un Japón en ruinas, devastado por la derrota en la Segunda Guerra Mundial, se puso de pie sin depender de nadie, resuelto a dedicarse abnegadamente a propagar el budismo de Nichiren Daishonin para erradicar el sufrimiento y la angustia que embargaban al pueblo. Denunció en términos rotundos el mal de las armas nucleares por su férrea convicción en la dignidad absoluta de la vida. El maestro Toda logró cada uno de sus objetivos, el primero de los cuales fue hacer que la Soka Gakkai alcanzara un umbral de 750.000 familias. Con su labor dejó sentadas las bases del Kosen Rufu en Japón, pero además propuso el ideal de la ciudadanía mundial, abarcador de todo el género humano. En sus últimos días el maestro Toda me dijo: mi labor ha concluido, ahora es tu turno, cuento contigo. Tras la muerte de este noble defensor del pueblo, los medios de comunicación y la opinión pública especulaban abiertamente que la Soka Gakkai se desintegraría y dejaría de existir. En el contexto de este clima tumultuoso, unos 120.000 miembros de todo el Japón asistieron a los funerales del maestro Toda el 8 de abril y unos 250.000 participaron el 20 de ese mismo mes en el servicio recordatorio oficiado por la Soka Gakkai. El pesar de los miembros por la pérdida de su amado mentor encendió una llamarada en mi corazón. Con indescriptible ardor, juré que protegería a todos mis compañeros. Juré que la Soka Gakkai, la organización que trabaja en respuesta a la voluntad y el mandato del Buda, jamás se estancaría ni se desplomaría. Determiné ocuparme de que el Kosen Rufu siguiera avanzando. Me comprometí a vencer todas las funciones destructivas y los 3 enemigos poderosos que, como bien sabía, a partir de ese momento surgirían para obstruir nuestro progreso. Pensé y oré interminablemente, noche y día, y entonces llegó el primer 3 de mayo tras la muerte de mi mentor. De pie sobre el estrado, ese día en la reunión general propuse la visión de las 7 campanadas, 7 ciclos de avance de 7 años cada uno que permitieran lograr hitos históricos para nuestro movimiento a partir de la fecha de su fundación, en 1930. Quería dar a los miembros acongojados una brillante luz de esperanza y mostrarles un futuro de nuevos horizontes deslumbrantes. El escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe escribió: cuando los demás corran en extraña confusión, que tu mirada quite los velos de cada ilusión. Cuando los demás se quejen lastimosamente, tu causa alborozada prevalecerá, valorando el bien y el honor y actuando en cada cosa con verdad y sencillez. Junto a mis compañeros, inicié una lucha de 100 días para abrir el siguiente escenario de nuestro movimiento, basado en el espíritu de maestro y discípulo y tomando como meta el servicio recordatorio del 100º día posterior a la muerte del maestro Toda. Ustedes también, paladines intrépidos, demuestren la grandeza de nuestra causa en bien de sus compañeros de fe y de su mentor. Al mismo tiempo que protegía férreamente la sede central en Tokio, me dediqué a viajar por todo el país en un trayecto que me llevaría a Kansa, Kyushu, Tokaido y Hokkaido.
En Kyushu, exhorté a los valientes jóvenes de ese lugar a que fuesen pioneros de todo el departamento juvenil. En Sapporo, Hokkaido, me encontré con una miembro del departamento juvenil femenino de Yubari, localidad de dicha prefectura, y le prometí que visitaría su pueblo. Esta joven había recibido orientación personal de nuestro fallecido mentor el 1 de marzo, poco antes de su muerte. En ese momento, pese a su extrema debilidad física, el maestro Toda había alentado a varios miembros del departamento juvenil, entre ellos a 3 integrantes del departamento juvenil femenino. ¿De dónde son?, les preguntó. Yo estaba a su lado como una sombra, pegado a él, dispuesto a hacer cuanto estuviera a mi alcance para apoyarlo. De inmediato le informé que las jóvenes eran de Yubari. El maestro Toda, rememorando el incidente con el sindicato de mineros del carbón de Yubari, de ese lugar, entonces dijo con tono severo: no podemos permitir que las autoridades persigan a la Soka Gakkai. Yo mismo iré a Yubari. Los jóvenes de ese lugar deben ponerse de pie, deben levantarse y actuar. Fui a Yubari en enero del año siguiente, en 1959, a llevar a cabo el deseo de mi mentor. Estoy aquí para cumplir la promesa del maestro Toda, declaré. Estaba resuelto a cumplir en nombre de él cualquier compromiso que él hubiera hecho a los miembros, por pequeño que fuese. Al mismo tiempo, durante esa lucha de 100 días, aproveché cada momento libre para alentar personalmente a los miembros con todas mis fuerzas. Todo comienza a partir de un solo individuo. Lo importante es alentar a cada persona con sinceridad, calidez y bondad. Esa es la forma de impartir alegría y de expandir una atmósfera de confianza y seguridad en uno mismo. Así haremos que muchas personas, una tras otra, se ponga de pie, creando una corriente interminable de paladines dedicados al Kosen Rufu. Sean fuertes, sean felices. No olvidemos nunca la voz de nuestro mentor, siempre alentándonos. Si miro atrás, ningún líder hizo tanto como el maestro Toda por alentar a las madres que habían sufrido lo indecible durante la guerra, ni por inspirar a las mujeres a que desplegaran su tremendo potencial inherente. Una mujer dejó de derramar lágrimas de congoja cuando el maestro Toda le dijo con convicción inquebrantable: «Usted sin falta va a ser feliz». A otra miembro, agobiada bajo el peso de sus problemas, la alentó: «Sin falta puede transformar totalmente su karma». Al oír estas palabras resueltas, levantó la cabeza esperanzada y salió decidida a romper las cadenas que la sujetaban a un destino de desventura. Gracias a la orientación y al aliento del maestro Toda, muchas mujeres que estaban sufriendo aprendieron la esencia del budismo y pudieron ponerse de pie con convicción renovada. Se convirtieron en mujeres capaces de esforzarse jubilosamente por la felicidad de los demás y por el mejoramiento de la sociedad. En la última editorial que escribió el maestro Toda para el Daibyakurengue, la revista mensual de estudio de la Soka Gakkai, publicado el 1 de abril de 1958, en vísperas de su muerte, se refirió al peligro de confundir el conocimiento con la sabiduría. Básicamente, debemos comprender que nadie puede lograr la felicidad verdadera a menos que sea maestro de su propia vida. Para esto hace falta poseer una enorme vitalidad y una sabiduría imbuida de fortaleza. Las miembros del departamento femenino son grandes sabias que han superado y derrotado toda clase de sufrimientos y de dificultades, desplegando esa clase de vitalidad y sabiduría de la que hablaba el maestro Toda. Mi mentor afirmaba que el Kosen Rufu se lograría mediante el poder de las mujeres. Como todos bien saben, cuando el maestro Toda falleció, la Soka Gakkai fue blanco de insultos y de denigraciones inconcebibles, que parecían reflejar exactamente la predicción de odio y celos y de calumnias e insultos a los practicantes contenida en el Sutra del Loto. En ese momento resolví firmemente que haría conocer al mundo la grandeza de mi mentor, la validez de sus enseñanzas y su conducta altruista, hablando 100 veces y 1000 veces más elocuentemente que antes. El departamento femenino se esforzó a mi lado con este mismo espíritu, consagrada a hacer que el mundo conociera la grandeza del maestro Toda y del budismo de Nichiren Daishonin, que nuestro mentor como nadie nos había enseñado. Ellas siguieron mi iniciativa con valor, dispuestas a saldar su deuda de gratitud con nuestro maestro.
Sus voces puras y sinceras resonaron por todos los rincones del Japón. Aquel mes de abril de hace 51 años, cuando muchos vaticinaban que se acercaba el fin de la Soka Gakkai, la organización continuó avanzando con ímpetu vigoroso, sin dejarse intimidar. El resultado del esfuerzo de propagación que logramos ese mes, en abril de 1958, había superado la marca de marzo en 5.000 ingresos, con un total de 29.008 nuevas familias. En mayo, los resultados de propagación fueron de 33.035 nuevas familias. Y en junio se incorporaron a la Soka Gakkai más de 32.000 miembros, con lo cual la membresía de la organización superó las 900.000 familias. Esta victoria audaz y decisiva echó por tierra todas las predicciones maliciosas y sorprendió a la opinión pública. Y la fuerza motriz que permitió semejante victoria fue el valor y el trabajo comprometido del departamento femenino. El 6 de julio de 1958, cuando terminó esa lucha de 100 días, escribí en mi diario: toda mi vida está dedicada a proclamar y a luchar para hacer realidad la visión del Maestro Toda. Esta es mi única misión en este mundo. La ceremonia fúnebre realizada el 100º día de la muerte de mi maestro se llevó a cabo el 10 de julio de 1958 con enorme solemnidad. El servicio recordatorio estuvo enfocado en perpetuar el espíritu con el cual él había dedicado su existencia al Kosen Rufu. El final de una lucha siempre es el comienzo de otra. A una victoria debe seguir otra victoria. Un joven revolucionario se enorgullece en vivir una existencia de continuo desafío. El 12 de julio partí de Yokohama rumbo a mi amada Kansai para asistir a una reunión general del departamento juvenil que estaba previsto realizarse en Osaka al día siguiente. Pletóricos de vitalidad y optimismo, se dieron cita a unos 7.600 muchachos y unas 6.800 jovencitas. Ese día les dije: la Soka Gakkai es la vertiente de coraje de todo el país y el departamento juvenil es la vertiente de la Soka Gakkai. Habiendo terminado esa lucha de 100 días con mis entrañables compañeros del departamento juvenil, inauguré una nueva era siempre victoriosa desde Kansai, el terruño de mi juventud. Las sonrisas de la Soka son las de haber vencido y triunfado sobre los 3 enemigos poderosos al lado de nuestro mentor. Días pasados, los miembros de Tojima, en Tokio, me enviaron una fotografía del centro cívico de ese lugar, rodeado de cerezos en plena floración. Aquella imagen trajo a mi mente hermosos recuerdos. El día después de la muerte del maestro Toda, 3 de abril de 1958, se llevó a cabo en ese centro cívico una reunión de la sede central para responsables. El maestro Toda había dejado estrictas instrucciones para que ese encuentro se celebrara. A los miembros allí reunidos les transmití aquel mensaje imbuido del poderoso rugido del león que mi maestro, pocos días antes de morir, me había expresado: jamás transijan en su lucha contra el mal. Si perdemos el espíritu de refutar lo erróneo y revelar lo verdadero, la comunidad armoniosa de creyentes que es la Soka Gakkai será destruida por personas envidiosas e ingratas. Como escribe el Daishonin, fortalezcan su fe día tras día y mes tras mes. Si su determinación flaquea tan solo un instante, las funciones demoníacas sacarán ventaja. Por eso, jamás debemos olvidar la instrucción testamentaria de nuestro mentor y siempre debemos mantener viva la lucha contra la injusticia. Con una foto de mi gran mentor en el bolsillo frontal de mi chaqueta, viajo por el mundo armado del profundo compromiso que ambos compartimos. Sobre la prolongación de la vida, el Daishonin escribe: todas las enseñanzas sagradas que Sakyamuni expuso a lo largo de su vida son palabras de oro del que así llega. Durante kalpas incontables nunca han expresado la menor falsedad. El Sutra del Loto es la verdad de todas las verdades expuestas por el Buda, pues incluye su exhortación a descartar honestamente los medios hábiles. Es responsabilidad del discípulo registrar las verdaderas enseñanzas de su maestro. Tras la muerte del maestro Toda, comencé a compilar y a organizar todas sus orientaciones y conferencias, decidido a no dejar que se pierda una sola de sus palabras. Con la inseparabilidad de maestro y discípulo simbolizada en las palabras con que comienzan todos los sutras, esto es lo que escuché. Yo reuní todas las enseñanzas de mi maestro como eternas guías de la Soka Gakkai. Además, había hecho grabar sus conferencias sobre los escritos del Daishonin. La primera de ellas fue la disertación acerca del escrito sobre la prolongación de la vida, en la cual el Daishonin señala: un día de vida es más valioso que todos los tesoros de un gran sistema planetario.
Cada día de nuestra vida es increíblemente preciado. De joven sufría de tuberculosis y los doctores pronosticaron que en esas condiciones no llegaría a los 30 años. Y cuando cumplí mis 30 años, falleció el maestro Toda y yo tuve que asumir prácticamente todas las responsabilidades de nuestro movimiento como sucesor de él. Considero que cada día de mi existencia vivido desde entonces ha sido un regalo de mi mentor, por el cual le debo toda mi gratitud. En tal sentido, me he esforzado por dar a cada día de mi vida el mismo valor que a otros se les podría llevar un mes o incluso un año lograr. El maestro Toda admiraba profundamente al brillante primer ministro y estratega Zhuge Liang, quien vivió en el período de los Tres Reinos en China. El historiador Pei Sonsky, quien escribió un detallado comentario sobre las crónicas de los Tres Reinos, en las cuales se narra la historia de Zhuge Liang, elogió la alianza de valores humanos nucleada alrededor de esta gran figura. Personas unidas en la vida y en la muerte por una noble causa. Además, el budismo enseña el principio de la inseparabilidad entre la vida y la muerte. En consecuencia, la vida del maestro y la del discípulo en el nivel más profundo son una sola que trasciende la vida y la muerte. Cuando comprendemos esto, nuestra existencia vibra de fortaleza incalculable. El mismo principio se aplica a la familia. El Daishonin escribe: el cuerpo que el padre y la madre dejan como huella no es otro que la forma física y la mente del hijo. En tal sentido, cuando el hijo logra la budeidad, lo mismo ocurre con los padres. El mundo de la ley mística está unido por lazos que atraviesan el pasado, el presente y el futuro. Para los difuntos, sus familiares no son sus sobrevivientes, sino sus sucesores. El papel de esos sucesores es heredar el legado y la buena fortuna de las personas fallecidas y continuar en esta existencia su compromiso con el Kosen Rufu. No hay por qué vivir en el pasado. Mucho mejor que eso, debemos entonar Nam-myoho Renge Kyo con voz vibrante y seguir avanzando, viviendo nuestra existencia al máximo y creando un brillante valor que resplandezca en todo el universo cada día. Esa es la forma de demostrar un verdadero agradecimiento a nuestros predecesores. El Departamento Femenino de Japón está iniciando una nueva partida esta primavera, con nuevas responsables dispuestas a emprender un avance dinámico y vibrante. Mi esposa y yo estamos orando seriamente por la felicidad y la salud de todas las miembros del departamento femenino. Para conmemorar esta ocasión, se anunciaron 5 nuevas guías para el departamento femenino. Todo comienza por la oración. Avanzar en armonía con nuestra familia. Forjar jóvenes sucesores. Valorar el vecindario y la sociedad. Compartir jubilosamente nuestras experiencias en la fe. La oración es la base de todas las cosas. Nichiren Daishonin declara: jamás podría ocurrir que las oraciones del practicante del Sutra del Loto quedaran sin respuesta. La oración no es un deseo difuso ni una ansia tibia. Es el juramento de hacer que algo se produzca y de vencer sin falta. A partir del principio de simultaneidad de causa y efecto, cuando la oración se basa en un juramento profundo, se logra un claro resultado con la misma certeza infalible con que un imán atrae al hierro. Como escribe el Daishonin, si entona Nam-myoho Renge Kyo, ¿habrá alguna falta que no sea erradicada? ¿Habrá algún beneficio que no se manifieste? Las miembros del departamento femenino son verdaderas expertas en el arte de la felicidad, cuya única arma para lograr la victoria absoluta es la estrategia del Sutra del Loto. Hoy se está expandiendo en todo el mundo una espléndida red de mujeres dedicadas al Kosen Rufu, que comparten mi espíritu, una red dedicada a lograr la paz y la felicidad para todos. Esta es la estación en que los capullos de cerezo comienzan a adornar nuestros centros de la Soka Gakkai en todo el Japón, comenzando por el sur y en dirección al norte. En el cementerio Parque en memoria del presidente Toda, situado en Atsuta, Hokkaido, hogar natal de mi mentor, unos 8.000 cerezos afectuosamente cuidados por nuestros compañeros cada año florecen en un estallido sublime alrededor del 3 de mayo, día de la Soka Gakkai. Es un lugar amado por la comunidad donde se congregan los miembros y sus amigos, así como muchas figuras representativas de la comunidad. Estoy seguro de que el maestro Toda sonreiría feliz al ver esta realidad. Todavía me parece escuchar la voz del maestro Toda cuando nos decía a los jóvenes que integrábamos el grupo de capacitación Suikokai del Departamento Juvenil Masculino: no sigan el camino de la fuerza, sino el de la justicia. Siempre avancen con la mirada enfocada en el futuro, de hoy a 200 años. Salgan al mundo y unan a los seres humanos. Únanse con los demás jóvenes.
Siempre he actuado exactamente de acuerdo con el valeroso rugido de león de mi maestro y a su vez he honrado el aniversario de su muerte cada año con la prueba real de mis victorias. El periodo que va del 2 de abril al 3 de mayo es para los discípulos no solo el momento de demostrar a su mentor las pruebas reales de sus triunfos, sino también de comprometerse a lograr nuevas victorias a su mentor y embarcarse resueltos a conquistarlas. Luchando codo a codo y obteniendo victorias en esta vida, avancemos jubilosamente en respuesta al llamado de nuestro mentor. Traducción del artículo publicado el 8 de abril de 2009 en el diario Seikyo, periódico de la Soka Gakkai.